matoneo, ¿qué es? La conducta de unos estudiantes o de unas estudiantes, porque no es exclusivo de los muchachos, sino también de las muchachas, de unos estudiantes que se relacionan con otros basados en su preeminencia física o su posición dominante, su afirmación. Hay unos que son muy asertivos y otros que son muy débiles. Entonces hay grupos que se aprovechan del más débil por alguna razón. Y vamos a poner un caso. Por ejemplo, algún niño se queja de que le quitaron las onces, le quitaron la lonchera, o le pidieron plata y si no daba, le hacían algo. Esas son muestras pequeñas de matoneo, pero hay otras cosas más graves. Pero el matoneo es como amenazar al chico o decirle, como decía usted, con palabras, ve, el gordo del salón, cogerlo de burla, es como ese tipo de cosas. Claro, todas esas palabras tienen una relación. Hay una que se está utilizando mucho ahora, tomada del mundo anglosajón, que es bullying, del original toro. Porque lo que hay es que unos muchachos se comportan como toros que van y embisten a otros. Y ese embestir es con un fin, el de amedrentar, el de causar miedo, el de causar terror, con el objetivo de conseguir algo. Hoy en día incluso, la otra palabra es ciberbullying. Alguien diría cyberbullying. Ciberbullying. Es decir, no solamente es la conducta directamente presencial, sino por medio de el celular, por medio de Facebook, por medio de la red internet. Se mandan a través de esos avances tecnológicos que tenemos, entonces se mandan las amenazas, se manda a fastidiar, como se llamaría uno en otro. Se publican fotografías de una persona con mensajes que denostan, que son peyorativos. Por ejemplo, si yo soy gordita, entonces me mandan mi imagen de gordita, y entonces con mensajes burlándose por toda la red, por la internet o por toda la red que se puedan mandar. Ese es un ejemplo de un matoneo. Esa palabra no es muy feliz. A alguien se le ocurrió y circuló mucho. La verdad no es una palabra oficial, de lenguaje oficial, pero se ha hecho muy popular. Vale la pena es que nosotros retomemos esa palabra y busquemos el contenido que ella tiene, lo que está pasando en el alma, en los corazones, en las vidas de muchos niños y niñas. Bueno, profe, pero entonces hay que buscar como entonces el quid del asunto. ¿Por qué llegan los muchachos a este punto de tener que estar menospreciando a los demás o agrediéndolos, amenazándolos? ¿Por qué? Tenemos víctimas y tenemos victimarios. Esa es la realidad en la escuela. Víctimas y victimarios. Lo que pasa afuera lo tenemos dentro de la escuela también. Naturalmente, hay muchachos que recurren a esto con el fin de obtener cosas inmediatas. Por ejemplo, el que va y pide que se le pase la lonchera, pues mire, que va detrás de una cosa muy concreta, y parece muy sencilla, pero esa es una agresión que el otro siente y resiente. En los Estados Unidos, recuerde usted que ha habido unas masacres muy famosas, la de 1999 en la escuela de Colorado, en Littleton, Bowling, por Columbine, hay una película que recuerda muy bien esa tragedia. Estos muchachos que realizaron esa masacre eran muchachos matoneados, es decir, víctimas de otros. Eso le voy a preguntar, llega el momento en que estos niños que son agredidos por otro grupo, como le llaman, pandillas dentro de las mismas instituciones, llega el momento en que se rebelan, o como quien dice, deja de ser bobo y de que lo agredan, se vuelve en agresor? Entonces reaccionan de una manera poco adecuada y buscan el apoyo de alguien probablemente, o como en este caso van y se arman. En una sociedad como la estadounidense eso resultaba más fácil, y descargan su intención, su desahogo de ira y de furia contra el enemigo en ese caso, por medio de la violencia que es realmente genocida, porque fueron en ese caso 14 muertos, incluido un docente. Profe, ¿se puede dar también el caso de que estos niños, los que no acudan, por ejemplo, a estos extremos de llegar a cometer masacres, como en Estados Unidos cada rato las noticias nos los presentan, puede darse el caso contrario, donde el muchacho no aguante tanto la presión, las burlas de sus compañeros, que opte por el suicidio? Bien, ya tenemos casos de esos. Hay un caso muy típico que ha ocurrido hace unos años en el País Vasco, en una población de Hondarribia, pero si aquí en Colombia no tenemos esta situación todavía, tenemos casos que tienen que ver con un comportamiento de ese tipo, escapista.
Entonces, usted va a oír, yo he sido coordinador de colegio durante mucho tiempo, que una mamá o un papá van y retiran a su hijo. El niño no quiso volver al colegio. El joven, el adolescente a veces, un adolescente de 17 años que no quiere volver al colegio. Y las razones no las entendemos, no las podemos explicar, no las sabemos de pronto fácilmente. Y dicen, no las decimos porque tenemos miedo, tenemos pánico, como si tuviéramos pandillas dentro de los colegios, como si tuviéramos bandas organizadas. Y es que hay algo así que está funcionando en esos imaginarios de los muchachos. No podemos quedarnos en la descripción, Marta, solamente. Por eso tenemos que invitar a que a nivel de la escuela, de la familia, construyamos un camino que permita ayudar tanto a las víctimas y por supuesto a los victimarios, porque es que los victimarios son jóvenes y niños también. Entonces no se trata de cortar cabezas, sino de ayudar a crecer como seres humanos a todas estas personas. Pues vamos en unos instantes a mirar estas alternativas que el profesor Aníbal Morales nos va a presentar. Alternativas que debemos aplicar tanto en los hogares como en los colegios. En un instante regresamos aquí a Tierra Nuestra Magazine. Profesor Aníbal Morales, el secretario de Educación de Cali, ¿qué alternativas hay o qué actitudes debemos tener en la cuenta tanto los medios de comunicación, porque nosotros tenemos también gran responsabilidad, lo que es televisión, lo que es radio, lo que es la prensa escrita? ¿Qué responsabilidad o qué actitud debemos asumir? Igualmente los padres que a esta hora nos ven, las madres de familia, los mismos muchachos, los docentes que están allá viéndonos y que también sabemos que este tema les llega mucho, como para ponernos en el papel o en los zapatos de los muchachos, porque es muy fácil criticar, es muy fácil condenar, pero también debemos ponernos en el papel de esos pobres muchachos que a veces se convierten en victimarios, quién sabe por qué o cómo viven en sus casas, ¿no? Esa es una primera tesis importante. El mismo victimario es una víctima, en principio podemos suponer eso. Pero realmente tenemos que pensar y actuar de manera muy coordinada, familia y escuela. Ese es un asunto, y esperamos que los medios de comunicación se metan mucho en esto. Hay unos elementos que tienen que ver con fortalecer la personalidad del niño, del adolescente. Por ejemplo, este niño o esta niña que aparece como debilucho, no físicamente, sino que es materia de la burla de los otros, que es poco asertivo en las clases, que no asume posiciones con carácter, diría alguien, frente a las palabras impertinentes de otros. Se requiere ayudar a estos niños y a estas niñas. ¿Cómo se hace eso? Por supuesto que tenemos que realizar una serie de acciones encaminadas a ello, pero contando con estos muchachos y muchachas. La otra parte son las actitudes de los adultos, de los maestros, de las maestras y de padres y madres en la casa. En el centro de todas esas actitudes nuevas está, por supuesto, el diálogo, la comprensión nueva de los conflictos y de su tratamiento. Todo aquello, Marta, que apunte a excluir, a cortar, a sacar, como estamos haciendo todavía en la escuela. En muchas ocasiones, cuando un estudiante comete una falta, comete un error, o realiza uno de lo que se llaman... más cansón, lo saca uno de un lado o el más... Entonces, la más fácil es para afuera, ¿sí? Sale. Y la verdad es que ese camino no nos está conduciendo a nada positivo, ni para el niño que realiza esa conducta, ni para el maestro, ni para los grupos, ni para los Estos colegios. muchachos que se convierten en un problema para las instituciones, sean privadas o públicas, ¿qué hacer entonces con ellos, profesor? Justamente la nueva cultura educativa requiere que apliquemos principios de justicia restaurativa, reparativa, que incluye también elementos de perdón. Hay que tocar el corazón de estos muchachos. Es decir, no podemos avanzar solo por la vía de aplicar el viejo manual de convivencia, como si fuera un código penal. Tenemos que reestructurar nuestra visión, nuestra cosmovisión pedagógica, para poder que este problema tan grave que se está presentando en nuestras escuelas y colegios, también podría ser en la universidad, sufra un tratamiento, tenga un tratamiento diferente, con resultados mucho más positivos. La palabra es inclusión. Por supuesto, en el centro de todo está el diálogo, está el tratamiento alternativo de los conflictos, está ese concepto de perdón que tenemos que aprender todos a manejar. No estoy diciendo como un predicador que allá ustedes tienen que aprender y que yo no. Tenemos que hacer un aprendizaje todos los días acerca de lo que representa perdonar